Como ya dijimos, los funcionarios públicos, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista laboral, se rigen por un conjunto de disposiciones que están contenidas en lo que se conoce como el estatuto administrativo. Para que este estatuto se pueda interpretar de manera adecuada, el mismo da algunas definiciones que son clave para poder entender el alcance que sus disposiciones contienen. Veremos entonces algunas de estas definiciones. Por ejemplo, se define ahí lo que es un cargo público. También señalamos en una clase anterior que las empresas del Estado, las instituciones públicas en realidad, se crean por una ley. Y en esa ley entonces se establece cuántos funcionarios van a trabajar en esa oficina, en esa institución, y cuáles van a ser los cargos que estos van a contener. Por lo tanto, a eso se le llama un cargo público, el que está contemplado específicamente para esa institución. La planta del personal. La planta del personal se refiere a todo el conjunto de personas que por ley fueron asignadas a una institución. Acá, por ejemplo, se cita el caso de una comuna de acá de la región de Los Ríos, Payaco, y que se coloca allí como ejemplo que se va a crear una oficina para la dirección del trabajo y va a estar compuesta en el fondo por 1, 2, 3, 4, 5 funcionarios. Lo que quiere decir entonces que la planta de personal de esa institución pública creada en la comuna de Payaco estaría conformada por 5 personas, obviamente cada una con un cargo distinto. Entonces a eso se le llama la planta del personal, de tal manera que las personas que sean contratadas en esta calidad, por ejemplo el jefe administrativo o el abogado o el auxiliar, etcétera, serían funcionarios de planta. Entonces cada cargo está asignado, cada cargo público está asignado a la planta del personal. El jefe de una institución no puede llegar y crear a su arbitrio más cargos para la planta del personal, puesto que estos están establecidos por ley. También en el servicio público se da la figura del empleo a contrata, que quiere decir que es una persona que presta un servicio a una institución pública, pero sin estar contemplado en la planta del personal. Por lo tanto, acá se da el caso que podría ocurrir de que una institución, se vuelve a citar acá el ejemplo de Payaco, se da cuenta en el tiempo de que necesita más funcionarios. Si para ese año a ese servicio público se le asignaron más recursos que el año anterior, entonces la autoridad máxima de esa institución pública está autorizada para contratar en forma extra a otro u otros funcionarios, ya que disponen para ese año de los recursos como para pagarle. Entonces, esa persona que está contratada fuera del área de planta del personal es la que se dice que está contratada a contrata. Pero como ya dijimos, eso va a depender de la cantidad de recursos que tenga para ese año la institución pública. Recordemos que el Estado, al igual que en un hogar, por ejemplo, tiene ingresos distintos todos los años y todos los años entonces confecciona lo que se llama un presupuesto general de la nación y es allí donde se distribuyen los dineros para ver cuánto le va a corresponder a cada institución pública. Por lo tanto, si para un año determinado, vuelvo a repetir, una institución pública tiene algún dinero extra que le permita contratar también en forma extra a funcionarios cuyos servicios están siendo requeridos, entonces sí se puede hacer. Pero como no se sabe si para el año siguiente se va a seguir contando con esos recursos, entonces el contrato para esta persona siempre es solamente hasta el 31 de diciembre. Hablamos del presupuesto general de la nación. Bueno, el presupuesto entonces es
la forma como el Estado va a distribuir los dineros que tiene para un año. ¿Cómo se hace esto? En el mes de septiembre, él o la presidenta de la República entregan al Congreso una propuesta de cómo ellos piensan, me refiero al presidente de la República y su ministro de Hacienda, cómo ellos piensan que se pueden distribuir los recursos del país para el año siguiente. Entonces, el Congreso recibe esta información y la discute, la tramita como cualquier otra ley, pero deben tener la lista, eso sí, en diciembre. Entonces recién en diciembre se conoce cómo se van a distribuir los dineros del país para el año siguiente. Pero, en resumen, esto es una propuesta que hace el presidente de la República al Congreso junto con su ministro de Hacienda, y por lo tanto son los congresistas o parlamentarios los que en definitiva le van a introducir cambios o van a eliminar o van a agregar algunos ítems para la distribución de los dineros del Estado en el próximo año. Eso es entonces el presupuesto general de la Nación. Otra definición que tenemos en el Estatuto Administrativo es la definición de sueldo, ¿ya? Y el sueldo tenemos que entenderlo acá asociado a lo que se conoce como el grado en el que está ubicado el cargo en el que fue contratada una persona. Los funcionarios públicos tienen diferentes grados dependiendo también de su ubicación en lo que se llama la escala única de remuneraciones. La escala única de remuneraciones es un detalle de todos los cargos públicos divididos en diferentes áreas. Por ejemplo, está el área técnica, el área administrativa, el área directiva, el área de servicios. Entonces, cada área o en cada escalafón hay una subdivisión de cargos que se pueden ocupar dentro de esa área. Y cada cargo está asociado a un grado. Y el grado está asociado directamente a un monto en dinero para el sueldo. Y eso es fijo. Por otra parte, se define también en el estatuto lo que es la remuneración. Y en el caso de los funcionarios públicos, la remuneración es cualquier ingreso que perciba el funcionario, porque no solamente va a percibir el sueldo, también va a percibir asignaciones, dependiendo tal vez a lo mejor de la profesión que tenga o del lugar donde se encuentre, que le pueden pagar asignación de zona. También va a recibir dinero, supongamos, por cargas de familia, etcétera. Entonces, cualquier ingreso que perciba es una remuneración. El sueldo también, entonces, es una remuneración. Por lo tanto, a fin de mes se sumará el sueldo, que ya dijimos es fijo, más otros ingresos que podrían no ser fijos, como asignaciones profesionales, asignaciones de zona, etcétera. Y el resultado de esa suma nos va a dar el total de remuneraciones. Por ejemplo, acá tenemos una especie de planilla de remuneraciones donde aparece el grado de la persona que está asociado al sueldo y diferentes otros ingresos que le corresponderían según el cargo que ocupe. También el estatuto administrativo define lo que se conoce como la carrera funcionaria, es decir, la persona es contratada en un cargo, pero podría ir ascendiendo a otros dependiendo de si cumple o no con ciertos requisitos. Y eso es lo que se conoce entonces como la carrera funcionaria, el derecho que tiene el funcionario a ir ascendiendo. El titular. El titular entonces es el que va a ocupar un cargo vacante. Ya dijimos que a las instituciones públicas las crea una ley y en esa ley se dice cuáles van a ser los cargos que se van a presentar. Por lo tanto, podría darse el caso de que se crea la institución pública, pero de inmediato no se proveen todos los cargos, por ejemplo, y supongamos que hay un cargo de auxiliar. Entonces, todavía no se ha llamado concurso y se contrata a alguien así rápidamente para que ocupe el cargo, pero en forma transitoria. Y ese sería un suplente,
Por eso dice que es el que ocupa transitoriamente un cargo vacante. ¿Ya? Y también tenemos el subrogante, que es el que ocupa el cargo ya sea del titular o del suplente cuando ninguno de los dos puede todavía ocupar el cargo por alguna circunstancia. El cargo se mantiene, pero quien lo ocupa puede tener la calidad de titular, de suplente o de subrogante. Acá tenemos otro ejemplo de lo que se conoce como la escala única de remuneraciones o el escalafón. Entonces, por eso acá se habla, por ejemplo, de planta de directivos, planta de profesionales, planta de técnicos, planta de administrativos, planta de auxiliares. Si ustedes se pueden fijar, cada cargo está asociado a un grado y ahí se establece también cuántos cargos va a tener la institución respectiva, como para que tengamos mayor claridad en el tema. Como se podrán dar cuenta, una persona para ascender, por ejemplo, vamos a suponer que en el grado administrativo, una persona está en el cargo 19 y quiere ascender al grado 18. Aclaremos que aquí mientras menor sea el grado, más alto es el sueldo. Entonces por eso hablamos de ascender. ¿Ya? Entonces la persona que está en el grado administrativo, grado 19, quiere ascender al grado 18 y podría ser, como decíamos, que puede hacer la carrera funcionaria y así podría seguir ascendiendo. ¿Ya? Pero para que le suban el sueldo en concreto tiene que subir de grado. No basta la sola intención del director del servicio público en cuanto a que ese funcionario es excelente, que tiene buenas cualidades, es eficiente, etcétera, como para que él, como jefe del servicio, le suba el sueldo. Eso no se puede hacer. Tiene que primero demostrar que tiene los requisitos para ascender de grado. Y tal vez eso no ocurra mientras la persona que está en el cargo siguiente no desaparezca de la oficina. ¿Eh? Entonces, eso es importante también